Buenos días, hermanos. Tenemos un día rico, ¿cierto? Sí. Es domingo, disfrutémoslo. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Ahí sí, ya. Vamos a ir al libro de Hebreos. Estamos trabajando en este bello libro. Sabemos que los destinatarios principales no somos nosotros. Lo entendemos así, ¿cierto? Sino que es un grupo de creyentes que tienen característica de ser judíos, de pertenecer a este linaje de Abraham. Ellos son los destinatarios de este libro. Y estábamos trabajando en el capítulo 4. Y vimos una lista, hemos visto varias cualidades que describe este libro acerca de este gran sacerdote, gran sumo sacerdote llamado Jesús. Aquel que es el autor de la vida, aquel que tomó forma de siervo, y en el mismo libro lo describe, se hizo parte con nosotros, se relacionó, tomó nuestra condición, exceptuando el pecado, obviamente, y vino a la tierra a hacer esta obra, y por lo tanto, al cumplir la tarea que Dios le había encomendado, Dios le exaltó. Y ya llegamos al versículo 15, el otro día estuvimos leyendo los días anteriores, los versículos anteriores, pero vamos a centrarnos hoy en el versículo 15 y lo vamos a leer todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque no tenemos eh, 4:15. Hermanos, este versículo es sumamente importante porque encierra verdades que el mundo hasta el día de hoy todavía rechaza. Aquí está hablando que tenemos un sumo sacerdote que es más alto que todos, más glorioso, más sublime porque es Dios, pero también vemos que es hombre, 100% hombre, pero sin pecado. Y esto nos habla de la condición de Dios, de Jesús, de nuestro Salvador. Y nos habla una realidad que nosotros ni siquiera entendemos. Lo enseñamos y lo decimos, Jesús es 100% Dios. Amén. Es 100% hombre. Amén. ¿Pero lo entendemos? No, ¿no es cierto? Pero es una realidad. La Biblia lo describe y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Y la idea que encierra en esas simples palabras continúa con lo anterior. Continúa señalando de que este gran sumo sacerdote traspasó los cielos, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, pero también es 100% hombre. Y aquí comienza diciendo el motivo de retener la profesión que hablaba el versículo 14, que retengamos nuestra profesión, la fe, lleva el sentido de que este sumo sacerdote, a pesar de su condición, él sigue siendo el mismo. A pesar de que él es un gran sumo sacerdote, es el más grande y más excelso sobre todos, sigue siendo el mismo en esencia. Él no ha perdido su condición y nunca la va a perder. A eso es a lo que nos referimos. Siendo el más alto, tomó forma de hombre, pero sin pecado. Por lo tanto, siente simpatía, siente ese amor hacia su creación. Y eso no lo ha perdido. Él no ha cambiado nada de su ser. Sí cambió su situación de ser Dios, pasó a ser siervo, pero su naturaleza no ha cambiado. Su oficio respecto a nosotros y los deseos de amor hacia nosotros no ha cambiado a pesar de que Él toma forma de hombre. Sigue sintiendo la misma simpatía hacia nosotros. Qué increíble, ¿no es cierto? Muchas veces lo podemos ejemplificar de una manera muy simple. Cuando una persona en un trabajo asciende, ¿qué pasa con él? Las personas comienzan a decir, no, le subieron los humos a la cabeza. Ahora no se relaciona con los más bajos, ¿cierto? Bueno, Dios, Jesús, estando en su condición de gloria, tomó forma de siervo, el lugar más bajo, y en su condición de siervo cumplió la voluntad de Dios y luego fue exaltado al lugar más alto sobre toda la creación. Y a pesar de todos esos cambios de lugar, por decirlo de una forma, jamás ha perdido su naturaleza. ¿Amén? Por eso él siente y puede demostrar esa simpatía. Y sabe que hay un cuadro muy especial del sacerdocio que se expresa en esta parte. Cuando Aarón, que era este sumo sacerdote, el primero que fue escogido por Dios,
Él cuando se presentaba delante de Dios, se presentaba con elementos en su vestidura muy especiales. Primero que nada, los sacerdotes se vestían de lino, unas ropas dedicadas exclusivamente para el servicio. Pero el sumo sacerdote además tenía otras vestiduras. Y dentro de ellas él usaba un pectoral, un elemento acá adelante, que tenía 12 piedras acá, que representaban las 12 tribus de Israel. Muy bien. Estaban cerca de su corazón, para memorial delante de Dios. Por lo tanto, cuando él se presentaba, llegaba con esta representación en su corazón. Representaba a todo su pueblo. Bueno, este gran sumo sacerdote Jesús lleva en su corazón cada uno de sus hijos. Él lleva, al igual que el gran sumo sacerdote llegaba y se presentaba delante de Dios, representando también a su pueblo, él también nos lleva en su corazón representándonos delante. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que vivió en todo, pero sin pecado, en nuestras debilidades, hambre, frío, dolor, pero sin pecado. Por lo tanto, lleva en su corazón nuestras debilidades y se presenta también delante de Dios, nos lleva a nosotros delante de Dios en su corazón. Qué increíble cuadro, ¿cierto? Siempre teniendo en mente, hay que recordar que el libro de Hebreos siempre tiene en mente lo que es el tiempo de la ley, el tiempo donde ellos tenían que llevar estos sacrificios, donde Dios había instruido todos los sacerdotes cómo debía hacerse el servicio a Dios. Y este sumo sacerdote se puede compadecer, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que simpatiza con nosotros, uno que siente compasión, que percibe obviamente la tentación y que sufrió la tentación y que en cada debilidad dio la respuesta certera a la tentación, sin pecado. Hay que recordar que no es pecado ser tentado. No es pecado que la situación se presente. El pecado consiste en ceder a la tentación. Jesús en todo fue tentado, pero sin pecado. Él comprendió entonces toda la debilidad, pero en el momento en que se presentaba, por decirlo así, la tentación, inmediatamente la rechazó con la palabra de Dios. Por eso dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, según lo que nosotros somos, según nuestra humanidad, pero sin pecado. Responder entonces en la debilidad, él responde con certeza, responde vigorosamente frente a la tentación, teniendo también este sentido hacia nosotros. Nosotros entonces podemos entender de que en nuestra debilidad siempre hay respuesta para la tentación. Y Jesús es la respuesta, porque Él ya lo vivió en todo, pero sin pecado. Su naturaleza humana entonces y sus flaquezas no cedieron a la tentación. No es como nosotros que de pronto podemos decir, ay, es que de nuevo pasó lo mismo, es que es algo que me gusta. Porque la tentación nunca va a traernos en algo que nos desagrada. Pero Jesús respondió en todo, por lo tanto es el único capaz de socorrer a los que son tentados. ¡Qué increíble! ¡Qué misericordia de Dios! Más sin pecado. Y esta palabra, sin pecado, viene relacionado con choris. Esa es la palabra que está relacionada en griego, ¿ya? Para que lo tengan en mente. ¿Y cuál es la idea de esta palabra? Que él es choris, ¿no es cierto? No, la palabra está relacionada sin pecado, que viene de choris, ya, suena bonito, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea de esta palabra es que él está separado del pecado. La palabra que encierra la última, pero sin pecado, que viene de choris, quiere decir que es separado del pecado. Por lo tanto, la tentación, en todo momento que se presentó, él no cede al pecado, porque él está apartado, separado para Dios. Porque Jesús es santo. Y convenía que fuese así, porque si no, nada de lo que hubiese hecho tendría significado. Se necesitaba un cordero sin pecado, se necesitaba un sacerdote sin pecado, para que fuese poderoso para salvarnos y para llevarnos a Dios.
es apartado del pecado, no tiene relación con el pecado. Jesús es sin pecado. Y es así. Y no se tranza, no es un poquito acá, no es como lo dice el mundo, mostrando esas películas que simplemente conducen al error, al pecado, haciendo ver a un Dios completamente distinto que el que nos enseña la Escritura. Jesús es sin pecado. Vamos a repetirlo una vez más, pero encerrando un poquito las ideas. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, tenemos un sumo sacerdote que en todas nuestras debilidades, pero sin pecado. Por lo tanto, se compadece, simpatiza con nosotros. Sino uno que fue tentado. O sea, todo fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, vivió lo que nosotros vivimos día a día, pero sin pecado. En nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, pero sin pecado. ¿Amén? Amén. ¿Ha pasado hambre? ¿Ha pasado dudas, inseguridades? Acerquémonos entonces a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es el único que se puede compadecer. Y no solamente se compadece, sino que nos libra y nos cuida en este camino como hijos de Dios. Porque este sumo sacerdote se compadece de nosotros, nos lleva en su corazón. Así que, hermanos, confianza tenemos de que en cada prueba y circunstancia podemos vencer, solamente tomados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que esa es la confianza que tenemos en Él. Vamos a repetirlo una vez más a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Vamos a orar. Amado Señor, doy gracias por esta palabra que tú nos das, por esta confianza que tenemos, Padre, en ti, que también nos lleva a poder tener la esperanza y la certeza de que en ti podemos vencer cada prueba, dificultad, tentación que se presente. Bendice el tiempo que vamos a compartir de oración y también bendice tu palabra que va a ser traída. En Cristo Jesús.